Pensó que iba a conocer a la chica fea en una cita a ciegas, pero lo que vio lo dejó atónito. Las bulliciosas luces de la ciudad de Nueva York teñían las calles de tonos dorados y plateados mientras la gente llenaba las aceras, perdida en sus propios mundos. Dentro del Café Lumière, una cafetería de lujo situada en el corazón del centro de la ciudad, el ambiente era cálido y acogedor. De fondo sonaba una suave música de jazz que se mezclaba con el murmullo de las conversaciones y el ocasional tintineo de las copas. Mark Evans, un joven empresario de éxito de 20 y tantos años, estaba sentado en una mesa de un rincón, haciendo girar distraídamente el café expreso en su taza. Irradiaba confianza, vestido elegantemente con un traje azul marino a medida que complementaba su cabello oscuro y sus rasgos cincelados. Su teléfono vibró sobre la mesa y mostró el nombre de su mejor amigo, Jake. Mark lo cogió y suspiró. «Jake, ¿qué diablos estoy haciendo aquí?» La risa divertida de Jake llegó a través de la línea. «Vamos, hombre, es solo café. Piensa en ello como un experimento social». Mark puso los ojos en blanco. ¿Experimento social? Dijiste que ella es diferente. ¿Qué significa eso? Jake dudó un segundo antes de responder. Mira, Sara no es exactamente tu tipo. No es una de esas modelos que normalmente eliges. Es más sensata. Mark se reclinó en su silla y contempló la concurrida calle. Entonces, ¿estás diciendo que es fea o que simplemente no es atractiva? Jake se rió. Estoy diciendo que no es la típica chica a la que le darías un golpecito. Pero bueno, puede que aprendas algo para variar. Mark suspiró profundamente. Bien, pero si esto resulta ser un desastre, me debes tragos durante una semana. La voz de Jake estaba llena de picardía. Trato hecho. Disfruta de tu cita, amigo. Después de colgar, Mark miró su reloj y gimió. ¿Qué estoy haciendo aquí?, murmuró para sí mismo. Mientras tanto, Sarah Miller, una mujer independiente y trabajadora de 20 y tantos años, estaba parada nerviosamente frente a su espejo. Su largo cabello castaño rojizo estaba peinado en suaves ondas que enmarcaban su delicado rostro. Se ajustó el dobladillo de su sencillo pero elegante vestido azul y respiró profundamente. «Te ves estupenda, Sarah». «Deja de preocuparte», le dijo Emily, su mejor amiga y compañera, mientras la observaba con una sonrisa tranquilizadora. Sarah se volvió hacia ella con una mirada escéptica. «¿Crees eso?» «Tal vez debería cancelar. Quiero decir, probablemente esté esperando a alguien diferente». Emily puso los ojos en blanco. «No te subestimes. Si no ve lo increíble que eres, entonces él se lo pierde. Además, es solo un café. Sin expectativas, sin presión». Sarah suspiró. «Sí, solo café». Tomó su abrigo y el corazón le latía con fuerza en el pecho mientras salía al aire fresco de la tarde. A medida que avanzaba la noche, Mark se encontró mirando a Sarah de reojo, preguntándose cómo había podido juzgarla tan rápido. Tal vez la atracción no siempre se debía a las apariencias. Tal vez, por primera vez en mucho tiempo, había conocido a alguien realmente especial. Pero justo cuando esa idea cruzó por su mente, la duda se apoderó de él. ¿Podría realmente verse con alguien como Sarah? ¿Podría dejar de lado sus propias tendencias superficiales y abrazar algo más profundo? Lo que no sabía era que esta cita a ciegas lo cambiaría todo. Mark estaba sentado en su mesa en Caflumira, revolviendo distraídamente su capuchino mientras miraba su reloj. Había llegado 10 minutos antes, más por costumbre que por anticipación. Se reclinó en su asiento y observó el ambiente cálido y tenuemente iluminado del café. El lugar estaba lleno del tranquilo murmullo de las conversaciones, el ocasional tintineo de las tazas de café y el rico aroma de los granos de café recién molidos. A pesar del ambiente acogedor, Mark no pudo evitar sentirse un poco impaciente. «¿Qué estoy haciendo aquí?», pensó. Ya había trazado un plan de escape en su cabeza. Si las cosas se ponían incómodas, fingiría una llamada de trabajo importante o una reunión repentina. Después de todo, Jake le había advertido que ese no sería su tipo habitual. Mark sonrió para sí mismo. «Terminemos con esto de una vez». Justo en ese momento, sonó la puerta y Mark levantó la vista perezosamente, pero se quedó paralizado a mitad de su café.
Una mujer entró y escudriñó el café con aire confiado y seguro de sí misma. Su largo cabello castaño rojizo caía sobre sus hombros en suaves ondas y llevaba un vestido sencillo pero elegante que acentuaba su figura sin ser ostentoso. Se movía con aplomo y sus tacones repiqueteaban suavemente contra el suelo mientras caminaba hacia él. Mark parpadeó, pensando a toda velocidad. De ninguna manera. No podía ser Sara. Pero cuando se acercó, la reconoció por la pequeña foto de perfil que Jake le había mostrado. En la vida real, ella era diferente. No de la manera que él esperaba, sin gafas gruesas, sin un comportamiento extraño. Nada que pareciera simple o corriente como Jake había insinuado. En cambio, era elegante sin esfuerzo y su sonrisa, cálida pero traviesa, hizo que Mark se moviera incómodo en su silla. ¡Oh, mierda! No estaba preparada para esto. Sara se acercó a la mesa, con una sutil sonrisa tirando de las comisuras de sus labios. Mark se levantó demasiado rápido y casi tiró el café. Ah, sí. ¿Sara? Se rió entre dientes y extendió la mano. Un placer conocerte. Mark le estrechó la mano y notó lo suave pero firme que era su apretón. Tú también. Por favor, toma asiento. Sara se sentó, alisándose el vestido mientras miraba a su alrededor. Me encanta este lugar. ¿Habías estado aquí antes? Mark se aclaró la garganta, todavía intentando recalibrar sus expectativas. Ah, sí. Unas cuantas veces. Está bien. Sara levantó una ceja en tono juguetón. Eso no suena muy convincente. Mark se rió entre dientes y finalmente se relajó un poco. Lo siento, supongo que solo estoy sorprendido. Sara se inclinó ligeramente hacia mí, con un brillo de complicidad en sus ojos. ¿Sorprendido? Déjame adivinar, Jake me hizo parecer un desastre total, ¿no? Mark abrió los ojos con culpa. No diría eso exactamente, pero sí, tal vez exageró un poco. Sara se rió, con un sonido suave y genuino. No te preocupes, no eres el primer tipo al que ha engañado para que salga conmigo a ciegas. Estoy seguro de que te hizo esperar lo peor. Mark se rascó la nuca tímidamente. Sí, supongo que tal vez calculé mal la situación. Sara inclinó la cabeza y una sonrisa divertida se dibujó en sus labios. Entonces, ¿estoy a la altura de tus expectativas? Mark dudó antes de mostrar una sonrisa sincera, ni siquiera cercana. Estaba completamente equivocada. Sara sonrió. Lo tomaré como un cumplido. A medida que la conversación avanzaba, Mark se fue acostumbrando más de lo esperado. Sara era aguda, ingeniosa y cautivadora sin esfuerzo. Había algo en su forma de hablar, tranquila, segura, pero nunca arrogante, que lo intrigaba y lo desafiaba a la vez. Hablaron de todo, desde sus destinos de viaje favoritos hasta sus películas menos favoritas, y Mark se dio cuenta rápidamente de que Sara no solo era atractiva, sino también fascinante. Entonces, Jake me dijo que te interesan las finanzas, preguntó Sara, moviendo su trasero pensativamente. Mark asintió. Sí. No es tan emocionante como parece. Muchas noches de trasnochar, números y tratar de no quedarme dormida en mi escritorio. Sara sonrió. Suena fascinante. Trabajo en el sector editorial, así que créanme, mirar manuscritos durante horas tampoco es tan glamuroso. Mark se inclinó hacia mí, genuinamente curioso. ¿Publicaciones, ¿Así que eres tú el responsable de todos esos libros que te atrapan a altas horas de la noche? Sara se rió, más bien para asegurarse de que las comas estén en el lugar correcto. Pero sí, tiene sus momentos. Mark se encontró mirándola, intrigado por el hecho de que ella hablara con tanta pasión sobre algo que él nunca antes había considerado emocionante. Esto es inesperado. A medida que avanzaba la velada, Mark empezó a sentir una extraña sensación de incomodidad, no por Sara, sino por él mismo. Había llegado a esa cita con todas las suposiciones equivocadas, convencido de que la apariencia define la atracción. Pero allí estaba él, sentado frente a una mujer que había destrozado sin esfuerzo todos los estereotipos que tenía en mente. Sintió un ligero dejo de culpa. ¿Cuántas oportunidades había perdido por sus expectativas superficiales? Sara notó su silencio e inclinó la cabeza,
perdida en sus pensamientos. Mark sacudió la cabeza y sonrió levemente. Me estaba dando cuenta de lo equivocado que estaba en todo esto. Sara sonrió. Me pasa a menudo. La gente cree saber quién soy antes incluso de conocerme. Es divertido demostrarles que están equivocados. Mark se rió entre dientes. Considérese totalmente equivocado. Sara levantó su taza de café en un brindis simulado, por romper las expectativas. Mark chocó su taza contra la de ella, sonriendo. Mientras estaban sentados allí, algo dentro de Mark cambió. Tal vez esta noche no iba a ser un desastre después de todo. Tal vez, solo tal vez, era el comienzo de algo mucho más interesante de lo que jamás había imaginado. El suave murmullo de las conversaciones llenaba el café Lumière, mezclándose con la lejana melodía de una melodía de jazz que sonaba por los altavoces. La tenue iluminación proyectaba un cálido resplandor sobre las mesas de madera pulida, creando una atmósfera íntima y cómoda a la vez. Cuando Mark se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa, se encontró haciendo algo que no esperaba, escuchar. Sara estaba hablando de su trabajo, con una voz animada y llena de pasión. En el mundo editorial, no se trata solo de corregir la gramática y la puntuación, sino de encontrar el núcleo de la historia y darle vida. Mark asintió lentamente, genuinamente intrigado. En realidad, eso suena gratificante. Supongo que siempre pensé que se trataba simplemente de corregir errores tipográficos. Sara se rió y sus ojos brillaron divertidos. Sí, eso es lo que la mayoría de la gente piensa. Pero se trata de conectar, de ayudar a los autores a compartir algo significativo con el mundo. Mark la observó atentamente. Ella no era nada como él la había imaginado. Había en ella una profundidad, una fuerza tranquila que lo cautivaba de una manera que él no había esperado. Se aclaró la garganta. ¿Y tú, qué? ¿Escribes? Sara dudó un momento, mientras sus dedos recorrían el borde de su taza de café. Yo solía hacerlo. Cuando era más joven. Pero digamos que la vida tiene una forma de hacerte dudar de ti mismo. Mark inclinó la cabeza. ¿Qué quieres decir? Sara lo miró con una suave sonrisa en los labios. En la escuela, yo no era exactamente la chica popular. La gente tenía una forma de etiquetarme antes incluso de conocerme. La chica rara, la fea, la rata de biblioteca. Al cabo de un tiempo, se te queda grabado en la memoria, ¿sabes? Mark sintió una punzada de culpa por sus palabras. Él había hecho lo mismo, la había juzgado antes incluso de conocerla. La gente puede ser cruel, dijo en voz baja, sintiendo una extraña sensación de arrepentimiento. Lamento que hayas tenido que pasar por eso. Sara se encogió de hombros ligeramente. Eso es cosa del pasado. Y, sinceramente, me hizo más fuerte. Aprendí que no necesito encajar en los estándares de nadie para ser feliz. Mark la observó desde una nueva perspectiva. No solo era interesante, sino que también era resiliente. Había una innegable sensación de confianza en sus palabras que él se encontró admirando. Es realmente impresionante, admitió. Ojalá pudiera decir que veo el mundo de esa manera. Sara arqueó una ceja. ¿Qué quieres decir? Mark suspiró, pasándose una mano por el pelo. Supongo que siempre he mirado las cosas superficialmente. El éxito, la apariencia, lo que la gente espera de mí. Y a veces, parece que solo estoy interpretando un papel. La mirada de Sara se suavizó. Tal vez sea hora de reescribir tu historia. Mark sonrió, dándose cuenta de lo reconfortante que era hablar con alguien a quien no le impresionaba su estatus ni su riqueza, alguien que realmente quería entenderlo. A medida que avanzaba la velada, Mark se fue abriendo más y se deshizo de la fachada que solía adoptar en las citas. Le preguntó a Sara sobre sus viajes, sus libros favoritos y las pequeñas cosas de la vida que la hacían feliz. Entonces, ¿cuál es tu mayor sueño?, preguntó mientras revolvía los restos de su café. Sara pensó por un momento antes de responder. Abrir mi propia pequeña cafetería-librería. Un lugar acogedor donde la gente pueda entrar, coger un libro y sumergirse en una historia. Mark sonrió. Eso suena realmente increíble. Sara se rió. Sí, no lo dices así por casualidad. Mark negó con la cabeza. No,
Lo digo en serio. Hay algo realmente especial en crear un espacio como ese. Un lugar que se siente como en casa. Las mejillas de Sara se sonrojaron levemente. Gracias. La mayoría de la gente piensa que es un sueño tonto. Mark se inclinó hacia mí y su voz se suavizó. Bueno, la mayoría de la gente no sabe de qué está hablando. Sara lo miró a los ojos y por primera vez esa noche, Mark sintió que se creaba entre ellos una conexión tácita. Ya no se trataba de una cita casual. Pero, a pesar de lo cómodo que se sentía, todavía había una voz molesta en el fondo de su mente. Siempre se había sentido atraído por cierto tipo de mujeres, que encajaban en un determinado molde, que lucían de una determinada manera. ¿Estaba listo para salir de eso y abrazar algo real? Se encontró mirando a Sara, preguntándose por qué había sido tan ciego a lo que realmente importaba antes. ¿Estás bien? La voz de Sara lo devolvió a la realidad. Mark forzó una sonrisa. Sí, solo estaba pensando. Sara le dirigió una mirada cómplice, sobre lo diferente que era esto de lo que esperaba. Él se rió entre dientes. Sí, esperaba, no sé, algo completamente diferente. Sara sonrió suavemente. Bueno, la vida tiene una forma curiosa de sorprendernos. Mark asintió, dándose cuenta de que tal vez, solo tal vez, se había equivocado en todo. Cuando terminó la velada, Mark ya no quería irse temprano. De hecho, se encontró demorándose, saboreando cada momento con Sara. Cuando finalmente salieron del café, el aire fresco de la noche los envolvió. Sara se ajustó más el abrigo y le sonrió. Me lo he pasado genial esta noche, Mark. Me devolvió la sonrisa, sintiendo algo que hacía tiempo que no sentía, un interés genuino. Yo también, Sara. ¿De verdad? Sara inclinó la cabeza. Entonces, ¿esto significa que pasé el examen? Mark se rió. Creo que soy yo la que se ha puesto a prueba esta noche. Sara sonrió. Buena respuesta. Mientras estaban allí, con las luces de la ciudad titilando detrás de ellos, Mark se dio cuenta de algo que lo emocionaba y lo aterrorizaba al mismo tiempo. Quería volver a verla. Y por primera vez en mucho tiempo, no le importaba lo que los demás pudieran pensar. El aire fresco de la noche los envolvió cuando Mark y Sara salieron del Café Lumière. Las luces de la ciudad titilaban sobre ellos como miles de estrellas diminutas. Las calles estaban animadas con el suave zumbido del tráfico distante y el suave parloteo de los transeúntes nocturnos. Mark, que originalmente había planeado terminar la noche lo antes posible, se encontró dudando. Había algo en Sara, su calidez, su honestidad, que lo hacía querer quedarse un poco más. La miró y vio cómo se ajustaba el abrigo para protegerse de la brisa fría. ¿Quieres dar un paseo?, preguntó, sorprendiéndose incluso a sí mismo. Sara lo miró con las cejas levantadas, claramente divertida. ¿Estás seguro? Pensé que estabas listo para salir corriendo. Mark se rió entre dientes, metiendo las manos en los bolsillos. Bueno, pensé que al menos caminaría para dejar atrás la cafeína. ¿Qué dices? Sonrió suavemente. Está bien, pero si te aburres, no digas que no te advertí. Caminaron con paso tranquilo por las aceras adoquinadas de la ciudad. Las farolas de la calle arrojaban un suave tono dorado a su alrededor y Mark sintió una extraña sensación de calma, una sensación que no había experimentado en mucho tiempo. Mientras pasaban por un parque tranquilo, Sara rompió el silencio. ¿Y qué es lo próximo para usted, señor Finanzas? Otro gran negocio. Otro largo día en la oficina. Mark se rió y sacudió la cabeza. Así es como suele ser, pero, para ser sincera, ya no lo sé. Sara lo miró con curiosidad. ¿Qué quieres decir? Suspiró, mirando el cielo nocturno. Supongo que he estado tan absorto en el trabajo y en ganar dinero que nunca me detengo a pensar en lo que realmente quiero. Siempre se ha tratado de alcanzar la próxima meta, pero estoy empezando a preguntarme si algo de eso realmente significa algo. Sara asintió pensativamente. Lo entiendo. Yo también solía pensar así. Durante mucho tiempo, pensé que si pudiera cambiar mi apariencia, finalmente sentiría que pertenecía a ese lugar. Mark se volvió hacia ella, sorprendido por su honestidad. ¿Tú?
¿Por qué pensarías eso? Sara le dio una pequeña sonrisa, sus ojos reflejaban una vulnerabilidad silenciosa. Porque eso es lo que la gente me hizo creer. De niña, siempre fui la chica normal y corriente. Pasé años intentando cambiar de peinados y de ropa, pero nunca me sentí cómoda. Mark escuchó atentamente, sintiendo una punzada inesperada en el pecho. ¿Qué había cambiado? Sara se encogió de hombros. Supongo que simplemente me cansé de fingir ser alguien que no era. Me di cuenta de que tenía que empezar a amarme por lo que era, no por lo que la gente quería que fuera. Mark se quedó en silencio un momento, asimilando sus palabras. Admiraba la fuerza que debió haber necesitado ella para aceptarse a sí misma en un mundo que juzgaba con tanta rapidez. Eso es increíble, Sara. No creo que mucha gente pueda decir que lo ha hecho. Ella le sonrió y las comisuras de sus ojos se arrugaron levemente. Es un trabajo en proceso, pero gracias. A medida que continuaban su caminata, Mark se abrió de maneras que no esperaba. Había algo en Sara que lo hacía sentir como si no tuviera que fingir. Sabes, siempre pensé que lo tenía todo resuelto, admitió. La carrera, el estilo de vida, pero ahora no estoy tan seguro. Sara lo miró comprensiva. Tal vez no sea un problema no tenerlo todo resuelto. La vida no se supone que sea una línea recta. A veces es un caos. Mark se rió entre dientes. Probablemente tengas razón, pero nunca se me ha dado bien el desorden. Sara sonrió juguetonamente. Bueno, quizá deberías probarlo alguna vez. Es mucho más divertido de lo que crees. Por primera vez esa noche, Mark se sintió completamente a gusto. No había expectativas ni presión, solo dos personas caminando y hablando como viejos amigos. Cuando llegaron a un pequeño puente con vista al río, Sara se apoyó en la barandilla y contempló el agua resplandeciente. Mark estaba de pie a su lado y miró de reojo su expresión serena. ¿Cómo había llegado hasta aquí?, se preguntó. Había entrado en el café antes esperando nada más que una noche incómoda, y ahora se sentía diferente. Se dio cuenta de que esta cita, esta mujer, era lo mejor que le había pasado en mucho tiempo. Me alegro de haber venido esta noche, dijo en voz baja, sorprendiéndose a sí mismo con su honestidad. Sara se volvió hacia él y sus ojos se encontraron con los de él. Yo también. Se quedaron allí en silencio durante un rato. De repente, Mark sintió que tal vez, solo tal vez, las cosas no tenían por qué ser tan complicadas. Tal vez la vida consistía en momentos inesperados como este. Sara le dio un codazo juguetón. Entonces, ¿eso significa que no soy un desastre total? Mark sonrió. Nada más lejos de la realidad. Ella se rió y, en ese momento, Mark supo que quería volver a verla. ¿Te gustaría volver a hacer esto alguna vez?, preguntó con un dejo de incertidumbre en su voz. Sara fingió pensar un momento antes de sonreír. Me gustaría. Mientras continuaban su caminata, Mark se dio cuenta de algo profundo. Ya no le preocupaba lo que pensarían sus amigos o si Sara encajaba en su imagen ideal de pareja. Simplemente disfrutaba de su compañía, y por primera vez en mucho tiempo, eso le bastaba. Unos días después de su paseo vespertino, Mark se encontró sintiendo algo desconocido, añoranza. Había tenido innumerables citas antes, pero ninguna le había dejado pensando en alguien mucho después de que se habían ido. De alguna manera, Sara había encontrado una manera de entrar en su mente, y lo que era más sorprendente, de entrar en su corazón. Sonrió mientras revisaba su teléfono, pasando el cursor sobre su número, debatiendo si enviarle un mensaje de texto o llamarla. Justo cuando estaba reuniendo coraje, su teléfono vibró con una llamada entrante. Era Jake. Hola, hombre. Entonces, ¿cómo va todo con la señorita Not Your Type?, bromeó Jake. Mark puso los ojos en blanco, pero no pudo evitar esbozar una pequeña sonrisa. En realidad, va bastante bien. Jake dejó escapar un jadeo exagerado. Espera. ¿Me estás diciendo que realmente disfrutas pasar tiempo con ella? Mark se reclinó en su sofá. Sí, ella es diferente. En el buen sentido. Jake se rió. Vaya, tengo que decirlo, no lo vi venir. ¿Recuerdas que dijiste que nunca sobrevivirías a la cita? Creo que gané esta apuesta. Hubo una pausa antes de que Jake añadiera casualmente,
por cierto, me encontré con Sara antes. Le dijiste que era genial que ella aceptara todo el asunto, aunque pensabas que iba a ser un desastre. Mark se sentó derecho. Espera, ¿qué dijiste? Jake dudó. Tal vez mencioné lo de la apuesta. No es gran cosa, ¿verdad? A Mark se le cayó el estómago. ¿Le contaste lo de la apuesta? Jake, ¿en qué demonios estabas pensando? Jake se rió nervioso. Vamos, hombre. Era solo una broma. Relájate. Pero Mark no se reía. Me tengo que ir, murmuró, terminando la llamada antes de que Jake pudiera decir otra palabra. Mark se apresuró a enviarle un mensaje de texto a Sara, pero sus mensajes no fueron leídos. Intentó llamarla, pero saltó directamente el contestador automático. Sabía que tenía que verla en persona, así que se dirigió a la pequeña librería donde trabajaba, con el corazón acelerado a cada paso. En cuanto entró, vio a Sara detrás del mostrador. Ella levantó la vista, y en el momento en que sus ojos se cruzaron, su rostro se endureció. Sin decir palabra, se dio la vuelta y se dirigió a la habitación trasera. Mark suspiró y la siguió, pasando de largo entre los estantes de libros. Sara, por favor, dame un minuto. Se dio la vuelta, con los brazos cruzados sobre el pecho y una expresión fría. ¿Por qué? Para que puedas explicarme cómo todo esto fue solo un juego. Mark sacudió la cabeza desesperadamente. No, no era así, al menos ya no. Sí, la había cagado. Acepté la cita por las razones equivocadas, pero eso cambió en el momento en que te conocí. ¿Lo juro? Sara soltó una risa amarga. Vaya, eso es reconfortante. ¿Qué fue lo que pasó, lástima? Algún experimento para ver si la chica fea podía ser interesante. Mark se pasó una mano por el pelo, la frustración era evidente en su voz. No, Sara, no tienes idea de lo equivocado que estaba contigo. Cuando te conocí, me di cuenta de lo increíble que eres. Para mí, esto no era una broma. Sara negó con la cabeza, su voz más tranquila pero llena de dolor. Pero empezó así, ¿no? Y eso es todo lo que seré para ti, un desafío que no esperabas ganar. Mark tragó saliva. Sara, por favor, me preocupo por ti y haré lo que sea para demostrártelo. Sara apartó la mirada, su determinación vaciló por un momento antes de susurrar, entonces demuéstramelo, Mark. Muéstrame que esto no es solo culpa o arrepentimiento. Demuéstrame que es real. Durante los siguientes días, Sara mantuvo las distancias. Mark, sin embargo, se negó a darse por vencido. Él sabía que tenía que demostrarle que sus sentimientos eran genuinos, que no habían nacido de una apuesta tonta, sino de conocerla y darse cuenta de lo mucho que ella significaba para él. Empezó por dejar pequeñas notas en su librería, citas de sus libros favoritos, mensajes de aliento e incluso una lista de cosas que admiraba de ella. Cuando ella los ignoró, él encontró otra manera. Él se presentó en su cafetería favorita y simplemente esperó, con la esperanza de que ella le diera la oportunidad de hablar. Una noche, cuando ella salía de la librería, lo encontró apoyado en una farola de la calle. Parecía exhausto, pero decidido. «De verdad que no te rindes, ¿verdad?», dijo ella, cruzándose de brazos. Mark sonrió suavemente. «No cuando se trata de algo que importa, y tú importas, Sara». Sara suspiró y la ira en sus ojos se suavizó y se transformó en incertidumbre. «¿Por qué haces esto, Mark? Si esto es solo culpa, no es suficiente». Mark se acercó y su voz era sincera. «No es culpa, es que me di cuenta de que fui un idiota por no verte antes como realmente eres. Y ahora, no quiero perderte por un estúpido error». Sara lo miró fijamente durante un largo momento antes de asentir finalmente. «Bien, pero más vale que tengas algo más que palabras». Mark sonrió aliviado. «Lo haré, lo prometo». Al día siguiente, Mark hizo algo que nunca pensó que haría, se enfrentó a Jake. «Lo has fastidiado todo, tío», dijo Mark, entrando en la oficina de Jake sin avisar. Jake se encogió de hombros con indiferencia. «Relájate, tío. Era solo una pequeña broma». «¿En serio te gusta esta chica?». Mark lo miró fijamente. «Sí, lo hago.
Y si no puedes respetar eso, tal vez ya no estemos en la misma página. Jake sonrió. Vaya, nunca pensé que te vería tan serio. Debe ser algo especial. Mark apretó la mandíbula. Lo es. Y no quiero que tú ni nadie la trate como una broma. Jake levantó las manos en señal de rendición. Está bien, hombre. Lo entiendo. Basta de bromas. Pero Mark no lo decía solo para complacer a Jake. Lo decía para sí mismo, para finalmente admitir que Sarah no era solo un interés pasajero. Era alguien por quien estaba dispuesto a luchar. Esa noche, Mark esperó nuevamente afuera de la librería de Sarah. Esta vez, cuando lo vio, no se alejó. Entonces, ¿cuál es tu gran plan para demostrar lo que vales?, preguntó, cruzándose de brazos, pero con una leve sonrisa. Mark exhaló, sosteniendo su mirada. No tengo un gran plan, Sarah. Todo lo que tengo es esto. Quiero ver a dónde nos lleva esto sin apuestas ni expectativas, solo tú y yo. Sarah lo observó y luego sonrió lentamente. Supongo que es un comienzo. Y para Mark, era todo lo que necesitaba. El zumbido familiar de Caflumieri llenaba el aire. El suave resplandor de las lámparas de araña del techo arrojaba una luz cálida sobre las mesas de madera pulida. El mismo rincón donde Mark se había sentado al principio, lleno de ideas preconcebidas y expectativas superficiales, ahora se sentía diferente, como el comienzo de algo real, algo por lo que valía la pena luchar. Se sentó allí, jugueteando con su taza, con el corazón latiendo con nerviosismo y anticipación. El café estaba decorado de forma sutil, con unas cuantas flores frescas adornando la mesa y una música suave de fondo. No era nada extravagante, simplemente sencillo, como Sarah. Cuando sonó la puerta, sus ojos se levantaron al instante y allí estaba ella, Sarah. Entró con su habitual gracia y naturalidad, vestida con un suéter azul claro y unos vaqueros oscuros. No había pretensiones ni ostentación, solo la belleza natural y discreta que Mark había aprendido a apreciar. Sarah dudó un momento en la entrada, escudriñando el café antes de localizarlo. Sus miradas se cruzaron y Mark se levantó instintivamente, ofreciendo una sonrisa nerviosa. «Has venido», dijo suavemente. Sarah se acercó, con expresión cautelosa pero no cruel, y preguntó. «Pensé que te debía eso». Mark asintió y señaló el asiento frente a él. «Por favor, siéntate». Se sentó en la silla y apoyó las manos ligeramente sobre la mesa. «Entonces, ¿de qué se trata todo esto, Mark?» Mark respiró profundamente y ordenó sus pensamientos. «Sarah, he estado pensando mucho en todo. Sobre nosotros, sobre cómo nos conocimos y sobre lo equivocada que estaba sobre ti. Sobre mí misma». Los ojos de Sarah brillaron con curiosidad, pero se mantuvieron cautelosos. «Adelante». Se pasó una mano por el pelo y miró su café antes de volver a mirarla a los ojos. «Me metí en esto con las malas intenciones. Acepté la cita a ciegas por una apuesta estúpida y fui una idiota. Te juzgué antes de conocerte». Los labios de Sarah se apretaron en una delgada línea, pero no dijo nada y lo dejó continuar. «Pero esa noche, desde el momento en que entraste, me di cuenta de lo equivocada que estaba. Y luego, al pasar tiempo contigo, al conocerte, me di cuenta de lo superficial que he sido toda mi vida. Me hiciste ver las cosas de otra manera, Sarah. Y por primera vez, sentí que no tenía que fingir ser alguien que no soy». Los ojos de Sarah se suavizaron un poco, pero todavía se mantuvo en guardia. «Entonces, ¿por qué no me dijiste al principio?» Mark suspiró. «Porque tenía miedo. No quería que pensaras que me habías empezado a gustar solo por culpa. Pero la verdad es que nunca antes había conocido a nadie como tú. Eres amable, inteligente y real de una manera que ni siquiera sabía que necesitaba». Sarah lo observó durante un largo momento y Mark sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Finalmente, dejó escapar un pequeño suspiro. «Me lastimaste, Mark. Cuando me enteré de la apuesta, sentí que todo entre nosotros era una farsa y no quiero que nadie aprenda la lección». Mark se inclinó hacia adelante con seriedad. «Nunca fue una mentira, Sarah. No después de aquella primera noche. Me enseñaste que el amor no se trata de apariencias ni de encajar en un molde perfecto. Se trata de la conexión y no quiero perderla.
Sara permaneció en silencio durante unos segundos, procesando sus palabras. Mark podía ver la batalla interna que se libraba en ella, la vacilación, el dolor persistente, pero también la innegable conexión que habían compartido. Mark, dijo finalmente, con voz más suave ahora. Aprecio tu honestidad y no mentiré, todo esto me dolió más de lo que esperaba. Pero veo que lo estás intentando, y eso significa algo. El rostro de Mark se iluminó con esperanza. ¿Eso significa que me darás otra oportunidad? Sara le ofreció una pequeña sonrisa cautelosa. Significa que podemos empezar de nuevo, pero esta vez sin expectativas ni suposiciones. Solo nosotros, resolviendo las cosas sobre la marcha. Mark sintió alivio y sonrió. No lo hubiera querido de otra manera. Se quedaron sentados en silencio por un momento, la tensión se disipó lentamente. Mark tomó su café y Sara hizo lo mismo, sus manos rozándose ligeramente. Esta vez, ella no se apartó. Mientras terminaban sus bebidas, Mark miró a Sara con una nueva sensación de aprecio. Así que, no más apuestas, Sara mostró un brillo juguetón en sus ojos. Mark se rió y levantó las manos en señal de rendición. Lo juro, lección aprendida. Sara sonrió. Bien, porque si vuelves a intentar algo así, puede que escriba sobre ello de una forma muy poco favorecedora en uno de mis libros. Mark sonrió. Es justo. Solo prométeme que al menos cambiarás mi nombre. Sara se rió entre dientes y por primera vez en días, la atmósfera entre ellos volvió a sentirse más liviana. Los muros que ella había levantado comenzaron a derrumbarse y Mark supo que esta era su oportunidad de mostrarle que él no era el hombre que ella alguna vez pensó que era. ¿Te gustaría dar un paseo, como la última vez?, preguntó Mark, vacilante. Sara fingió pensar un momento antes de asentir. Me gustaría. Salieron juntos del café y salieron a tomar el aire fresco de la noche. Mark miró a Sara a su lado y se dio cuenta de algo profundo esta vez. No había expectativas ni suposiciones superficiales. Solo dos personas, dando un paso a la vez. Y eso fue más que suficiente. Pasaron los meses y con cada día que pasaba, la relación entre Sara y Mark se fortalecía, construida sobre una base de confianza, respeto mutuo y una nueva comprensión de lo que realmente importaba. Mark había cambiado de maneras que nunca creyó posibles. El hombre que antes se preocupaba tanto por las apariencias ahora se encontraba valorando las cosas que no se podían ver a primera vista, la amabilidad, la resiliencia y la tranquila confianza que Sara irradiaba con tanta naturalidad. Sara, a su vez, había aprendido a bajar la guardia. Ya no se preguntaba si el afecto de Mark era real. Lo veía en sus acciones, en la forma en que la escuchaba, en la forma en que la defendía y en la forma en que la alentaba a perseguir sus sueños sin dudarlo. Su relación no era perfecta, pero era real. Una tarde, cuando Sara estaba terminando de leer en la librería, Mark entró con una sonrisa nerviosa. Llevaba un pequeño ramo de flores silvestres, su favorita. ¿Tienes un minuto?, preguntó, apoyándose en el mostrador. Sara sonrió. Para ti, siempre. Dejó las flores sobre el mostrador y se aclaró la garganta. Entonces, estaba pensando que mis amigos se reunirían este fin de semana y me gustaría mucho que vinieras. Sara levantó una ceja en broma. ¿Estás segura? Tus amigos podrían sorprenderse al verte con alguien que no encaja en el molde habitual. Mark negó con la cabeza y tomó su mano con delicadeza. Ya no me importa eso, Sara. Eres la persona más importante de mi vida y quiero que lo sepan. Has cambiado mi forma de ver las cosas. Los ojos de Sara se suavizaron y le apretó la mano. Entonces me encantaría ir. En la fiesta, Mark presentó a Sara a sus amigos con total confianza. Hola a todos, ella es Sara. Y antes de que digan nada, sí, es increíble y no me importa lo que piensen. Sus amigos intercambiaron miradas de sorpresa, pero pronto Sara los cautivó con su inteligencia y humor. Incluso Jake, que una vez se había burlado de la idea de que Mark saliera con ella, tomó a Mark a un lado y admitió, ahora lo entiendo, hombre. Ella es diferente, en el buen sentido. Mark simplemente sonrió. Sí, lo es. Y en ese momento, se dio cuenta de cuánto había crecido. Unos días después, Mark y Sara se encontraron de nuevo en el Café Lumière, su lugar favorito,
el lugar donde todo había comenzado. Se sentaron junto a la ventana, contemplando las luces de la ciudad parpadear en el exterior, mientras bebían su café en un cómodo silencio. Sara apoyó la cabeza en el hombro de Mark y suspiró satisfecha. Sabes, nunca pensé que una cita a ciegas pudiera cambiar mi vida. Mark se rió entre dientes. Yo tampoco. Pero me alegro mucho de que así fuera. Sara sonrió, entrelazando sus dedos con los de él. Yo también. Mark la miró y sintió algo que nunca antes había sentido: paz. Por fin comprendió que el amor no se trataba de perfección, ni de apariencias, ni de cumplir con las expectativas de la sociedad. Se trataba de encontrar a alguien que te hiciera mejor, que te viera como realmente eres. Mientras estaban sentados allí, compartiendo risas e historias, Mark supo que había encontrado algo verdaderamente invaluable. Un amor genuino y honesto que superaba todo lo que jamás había imaginado. Y eso era más que suficiente. Así, la historia de Mark y Sara nos recuerda que el amor no se trata de apariencias. Se trata de conexión, comprensión y de encontrar a alguien que vea tu verdadero yo. A veces, los encuentros más inesperados pueden dar lugar a los viajes más hermosos. Si esta historia te ha tocado el corazón, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a Soul Stirring Stories para conocer más historias inspiradoras de amor, resiliencia y crecimiento personal. Pulsa el botón de suscripción y activa las notificaciones para no perderte nunca una historia que te conmoverá el alma y te recordará el poder del amor verdadero. Gracias por verla y nos vemos en la próxima historia.